¿El proceso legal de cancelación de partidos políticos tiene algún sesgo o discrecionalidad cuando se aplica a unos institutos o acaso existe ambigüedad en la ley misma creada por los legisladores? Las respuestas a estas y otras preguntas aquí en 8 en punto. Es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. ¿Quiénes son nuestros invitados? Se los presento de inmediato. Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, nos acompaña en nuestros estudios. Aldo, buenas noches, bienvenido, un gusto. Gracias por la invitación, saludo a la teleaudiencia. Perfecto, también agradecemos a Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático y desde luego diputado en Asamblea Legislativa. Juan José, bienvenido. Qué gusto estar acá de nuevo y por primera vez en su programa, a la orden. No será la primera, habrá muchas más. Vamos a ver. Gracias, Juan José. Gracias. Bueno, perfecto. Entremos en materia rápido, Juan José. A ver, entonces tenemos la resolución de Sala de lo Constitucional. Me interesaría que abordemos ese punto porque tenemos, este mismo día ha habido también una especie de resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo veremos un poco más adelante, pero quiero que nos entretengamos algunos minutos en la resolución de Sala de lo Constitucional. Acá se habla del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos y dicen no es inconstitucional. Finalmente, cuando uno ve entonces la resolución, obviamente tampoco dice cancélese, Cambio Democrático. Entonces uno asume de inmediato que mientras tanto Cambio Democrático sigue vivo y la otra entonces es que prácticamente los magistrados pasaron la bola, dejaron esta bola, la papa caliente más bien, en manos del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, la interpretación inicial entonces, ¿cuál es el análisis, Juan José? Bueno, para nosotros ha sido una resolución sorpresiva, para decirlo de algún modo. Hace 3 años, el Tribunal Supremo Electoral, en las condiciones en que se realizaron las elecciones del 2015, consideró que era inaplicable el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos por las condiciones especiales en que esas elecciones se desarrollaron. 3 meses antes se cambió la forma de votar. El voto dejó de ser unitario para una fuerza política y se convirtió en una fracción en el cual la gente podía dividir y dar pedazos, fracciones de votos entre distintos partidos políticos. Eso cambió las reglas de juego 3 meses antes. Al final, Cambio Democrático tiene 37,000 votos a nivel nacional, no alcanza los 50,000, claro, pero hay muchísimo más de 50,000 ciudadanos que han marcado la bandera de Cambio Democrático. ¿Cuál criterio usar? Cuando se hablaba de 50,000 votos en la ley original y en la actual, se refería a 50,000 ciudadanos que estaban dándole su aval a ese partido. Nosotros teníamos mucho más, pero por el fraccionamiento nos quedaba menos. Eso fue una de las razones por las cuales llevó al Tribunal Supremo Electoral a declarar inaplicable y por lo tanto se lo envió tal como corresponde a la sala. 2015, la sala, ¿no? 2015. Claro. La sala tenía entonces 15 días hábiles para resolver. No lo hizo. Y simplemente engavetó y mantuvo engavetado durante 3 años una resolución que de repente el día martes dan a conocer. Eso definitivamente es increíble y se da en el marco de un proceso electoral presidencial en que ya Cambio Democrático se está preparando para participar. En conversaciones con Nayib Bukele, habíamos conversado antes con Carlos Calleja, él nos ofreció ser parte de un esfuerzo que él estaba desarrollando de coalición, le agradecimos, pero le dijimos que no, y entonces en ese contexto se da. ¿Cómo es que se presenta eso? Ahora, el tribunal, la sala no nos ha cancelado, eso es muy importante. La sala lo que ha ordenado, ni tampoco ha ordenado que nos cancelen. Lo que ha ordenado es que se continúe el proceso porque considera inexistente la decisión, porque dice que se tomó con 3 votos y que no era eso, dice la sala. Con 4. Exactamente, eso ellos dicen, no sé por qué lo dicen, pero esa es la tesis de ellos. Por lo tanto, al no haber resolución, dice continúe el proceso y tomen en cuenta que el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos sigue siendo vigente, no es inconstitucional. De acuerdo. Juan José, cuando introduje el tema, planteaba una pregunta. El proceso legal de cancelación de los partidos, de los partidos políticos, ¿tiene algún sesgo o discrecionalidad cuando se aplica a unos institutos o acaso existe ambigüedad en la misma normativa?
¿qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué es lo que ocurrió en 2015 entonces? Porque uno puede presumir de que aquí hubo discrecionalidad o ambigüedad incluso al momento de interpretar la normativa. Claro, la normativa era muy clara cuando el voto era unitario, cuando nadie podía dividir su voto. Y por lo tanto, una cantidad X de votos equivalía a una misma cantidad de ciudadanos que se expresaban a favor de un partido político. Pero ahora tenemos dos valores diferentes. El número de votos ya no corresponde al número de ciudadanos. Sí, y hasta hoy, la ley de partidos políticos no ha sido modificada. Debería de revisarse y de actualizarse. Esa es la incongruencia que se presentó en el 2015. ¿Eso fue lo que llevó entonces al dilema de los magistrados en ese momento? Efectivamente, una decisión de última hora, cuando ya prácticamente el partido está listo, cambian la pelota y dicen, mire, ya no es pelota de fútbol, sino que ponen una pelota de básquet. Cambió la sala las reglas 90 días antes, lo cual es un absurdo, un tribunal sin recursos y lo que es más grave, partidos pequeños como el nuestro, con pocos recursos, sin la capacidad de explicarle a la población lo que estaba pasando. Ahora, pero el Tribunal Supremo Electoral, ¿acaso también un poco no se limpió las manos y dejó esto entonces a la Sala de lo Constitucional? ¿No debía el Tribunal de una vez por todas? No, el Tribunal resolvió. Por ley, cuando el Tribunal resuelve inaplicabilidad, tiene que trasladar esa decisión a la Sala de lo Constitucional. ¿No había otra forma? No había otra forma. Ese es parte del procedimiento establecido en la ley, porque un juez cualquiera que ejerza jurisdicción tiene control difuso sobre la Constitución de la República, pero el control concentrado lo tiene la Sala de lo Constitucional únicamente. Perfecto. Aldo, se está hablando, por ejemplo, entonces también sobre este punto, lo abordaba rápido Juan José, en el tema de cómo fue el proceso de votación. 3 de 5, y entonces también la Sala en esa resolución dice debió ser con 4. Esa votación. Sí, no, mira, por supuesto, es que ha sido una sentencia realmente que yo la desmenucé al máximo posible y es incongruente desde muchos puntos de vista, pero básicamente yo quiero señalar lo siguiente y dejarle clara a la población: el cambio democrático no está cancelado. Lastimosamente aquí hay medios impresos que se prestaron a ese juego el día de ayer y en sus maderas resaltaron que el cambio democrático estaba cancelado, cuando eso no es cierto. Eso se lo han inventado, una de dos: o no tienen asesores jurídicos que realmente les digan y le filtren antes de publicar las cosas, o lo hacen de mala fe sabiendo que no era cierto. Eso lo quiero dejar clarito. CD no está cancelado. 2. En primer lugar, la Ley de Procedimientos Constitucionales dice claramente en el artículo 77F que cuando un juez de la República haga uso del control difuso para inaplicar cualquier ley y le tenga que reenviar certificación de eso a la Sala de lo Constitucional, de esa sentencia, para que la Sala haga un examen de inconstitucionalidad, proceso especial de inconstitucionalidad, así se llama, porque no comienza con una demanda de un ciudadano. Las inconstitucionalidades normalmente empiezan con demandas de los ciudadanos. Debe la Sala resolver eso que le está enviando el juez de la República, en este caso el juez electoral, en 15 días. Y solo si no le alcanzan los 15 días deberá hacer una resolución motivada, o sea, tendrá que decir por qué, necesita otros 10 días más y ahí topa. Ni hubo resolución motivada, por tanto solo tuvo 15 días y no lo hizo. En ningún lado de esta sentencia que ha tirado la Sala dice o fundamenta por qué se voló el término de los 15 días y por qué se aboca a conocer de una causa que ya no podía. ¿Qué sucedió en este caso? Al haber pasado los 15 días y la Sala no resolvió, entonces la resolución, la sentencia del TSE quedó firme de derecho. Sí, no importándoles eso, Aldo, lo hicieron, tiraron la sentencia. Ya, Aldo, y de acuerdo entonces a la resolución de la Sala de lo Constitucional, uno pensaría que entonces el Tribunal Supremo Electoral tiene varios escenarios planteados una es obviamente la cancelación de Cambio Democrático y PSD. La otra podría ser que entonces, que a partir de que se cuenta con un diputado, entonces consideren, porque la misma resolución también hace referencia a ese hecho, ¿no?, de que se cuenta en este momento con un diputado. Pero entonces son 2 o 3 escenarios los que puede tener a manera de resolución el Tribunal Supremo Electoral. Mira, cuando uno mira la parte resolutiva de la sentencia, apenas tiene 4 numerales, pero 2 son los fundamentales. Sí. En uno declara que es constitucional el artículo 47, eso es lo que dice, por todas las razones anteriores, claro. Y en el segundo sobresee al Tribunal Supremo Electoral, que era el que tenía calidad de demandado, porque dice que hay un acto inexistente, y como hay un acto inexistente por la votación, entonces no tiene nada, no lo puede culpar de nada, no lo puede condenar. Entonces uno se pregunta, mira, William,
Si es un acto inexistente, mira, aquí lo dice en la página 10 de la sentencia, es inexistente el acto, y la consecuencia no puede cancelarse a los partidos sede porque es inexistente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la sala se metió? De aquí se tenía que haber saltado y decir, bueno, no hay acto, de una sola vez sobreseo, no me voy a meter a conocer de fondo. Pero se puso a conocer sobre todo el fundamento de por qué el 47 es constitucional, para venir a decirle en el fallo que es constitucional, pero a la vez lo sobresee. Entonces uno dice, ¿y entonces por qué lo hace? ¿Por qué le dice al Tribunal Supremo Electoral todo este fundamento de constitucionalidad del artículo 47? Yo te voy a decir algo. ¿Hay algún viso, y quiero dejar planteada esta pregunta para el próximo segmento porque sí vamos a la pausa, ¿hay algún viso en esto de posible comisión de delitos? Mira, en la forma en que está planteada esta resolución. Mira, pero quizás lo vemos entonces después de la pequeña pausa. Nos vamos con nuestros anunciantes, regresamos con más. ¿Hay posibles figuras delictivas entonces o qué? Bueno, mira, no lo sé, creo que ese es un análisis de otro escenario, pero lo que sí es evidente ahorita es que esta sentencia no procedía ni siquiera emitirla. O sea, hasta ese punto, por el plazo que te señalé yo de los 15 días, ni siquiera emitirla. ¿Y esa no es una exageración? No es una exageración, el 77F de la Ley de Procedimientos Constitucionales dice que tiene 15 días para hacerlo, y son perentorios, o sea, es un plazo perentorio. A eso se refiere bastante la Procuradora, y cuando veamos lo de la Procuradora vas a ver que hace alusión a ese elemento procesal. Pero con lo que yo quisiera concluir en este momento es con lo siguiente. Reiterar también que no le está mandando la sentencia a los magistrados que cancelen a Cambio Democrático. Lo que le dice a los magistrados es resuelvan como corresponde, porque en el 2015 no resolvieron como correspondía, porque en el 2015 tenían que haber tomado con 4 la decisión de inaplicar y le hicieron con 3. Vaya, mira, yo le puedo comprar ese argumento a la sala, yo le puedo dar la razón, a lo mejor es cierto, quizás debió haber sido con 4 y no con 3, pero no se valoró bien en ese momento. Eso se le puede comprar, pero mira, aquí lo que le está diciendo es resuelvan como se debe, pero en el párrafo inmediatamente anterior al fallo dice, es del conocimiento público que actualmente el partido CD cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa, situación sobre la cual esta sala considera que será el TSE quien adopte las decisiones. ¿Para entonces, qué se lo está diciendo? Ahí se está abriendo la puerta entonces a que el tribunal pueda tomar una decisión de validar la existencia. Por supuesto, porque el artículo 47 de la Ley de Partidos dice, el último inciso, en ningún caso podrá cancelarse un partido que tenga por lo menos un diputado. Bien, en ningún caso. Ahora bien, este día la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha entregado una especie de resolución sobre la materia y ahí ha hecho varios señalamientos, incluso ha hecho referencia a las deliberaciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre la situación jurídica de Cambio Democrático. Ha dicho, por ejemplo, que incluso creen que se pudo haber adelantado criterio. Bueno, hay más, pero prefiero que mejor escuchemos lo que dijo Raquel Caballero, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, en un extracto que me parece que es lo más relevante de toda esta resolución que ha emitido esta tarde. Escuchamos. Además, he requerido al ente colegiado del Tribunal Supremo Electoral que deben pronunciarse sobre los hechos también denunciados, en especial respecto a las expresiones del magistrado Fernando Argüello Telles y de la magistrada Ana Guadalupe Medina, mediante las que aparentemente adelantaron su criterio respecto del proceso de cancelación de los partidos Cambio Democrático y Socialdemócrata. Bueno, me interesa, Juan José, una visión general sobre esto y entramos también en el detalle con Aldo. Sobre esta especie de resolución, obviamente resoluciones de Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no son vinculantes, es decir, no son de aplicación obligatoria, pero obviamente que tienen un fuerte peso en términos morales también. Pero sí. Bueno, la opinión inicial. Efectivamente, si bien no tiene un efecto vinculante, tiene un efecto de llamado de atención. No nos olvidemos que la Procuraduría General de la República puede hacer señalamientos a funcionarios de violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, aunque solo tiene efecto vinculante en el caso del director de la Policía Nacional Civil. Sí, claro. Pero en todo caso es un mensaje muy claro, muy digno, muy fuerte,
de la procuradora que señala una cantidad de posibles irregularidades o de irregularidades que se presentaron a lo largo del proceso. Además, un juez jamás debe emitir juicio, criterio sobre lo que está viendo, sobre lo que está trabajando. Eso es muy importante. La sala lo hace porque la sala le ordena al Tribunal Supremo Electoral que continúe el proceso, pero le cierra la puerta diciéndole que tome en cuenta que el artículo 47 es constitucional. Es decir, en ese sentido creo de que hay ahí un exceso de parte de la sala también de adelantar criterio frente a una resolución que ellos mismos estaban diciendo que era inexistente. Entonces la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Juan José, está corrigiéndole la plana a los magistrados de Sala de lo Constitucional y también a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque hace también alusión directa a Argüello Telles y a la diputada Ana Guadalupe Medina. Efectivamente, ellos debieron de ser muy prudentes en sus declaraciones. Ellos adelantaron criterio, adelantaron intención, cuando en realidad yo creo de que ni siquiera estaban conociendo, habían leído la resolución de la sala. La sala les dice continúen un proceso, no les dice cancelen. En ese sentido creo que cometieron un error grave que las puede inhabilitar y que nos da incluso a nosotros en un determinado momento derecho a acudir y a reclamar frente a ese hecho, y hay recursos en los cuales, así, primero ante el mismo tribunal. Yo creo que lo correcto es que aquellos que hayan adelantado criterios deben de recusarse. Lo mejor es que ellos se recusen. Veremos en su momento cuál es la decisión que procede. Pero creo que lo importante es, hay un llamado de atención de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, que está haciendo un señalamiento que tiene un efecto, a mi juicio, de una alerta frente a una posible violación legal a derechos de una fuerza política que ha logrado un diputado, que ha logrado regidores en este momento, y que el tribunal tiene que tomar en cuenta ese criterio, porque la misma resolución de la sala, entre tantas cosas que dice, lo obliga a reconocer. Esta es una resolución de inicio de procedimiento. O sea, aquí va a comenzar el procedimiento. Entonces, basado en la ley, lo que les pide es, si tú lo ves al final, dentro de las 48 horas siguientes le tienen que rendir un informe. O sea, que tendría la sala y el TSE. Tendría que hacerlo esta sala antes de que termine su mandato el próximo Las 48 domingo. Horas empezaron a contar hoy que se notificó. Son por eso, 48 esta días. sala tendrá que esta sala le tiene que rendir informe y tiene para hacerlo jueves, entre viernes y sábado. 48 horas. Y también le pide informe al TSE. Y no solo eso, y en eso yo creo que fue muy atinado, pero también muy audaz la procuradora, le pide informe al TSE también con relación a estas expresiones de los magistrados, de la magistrada Medina y el magistrado Argüello, con relación a el criterio anticipado. Ahí están las publicaciones, yo se las anexé, ahí están las publicaciones, en el sentido de que se están pronunciando sobre hechos que probablemente pudieran ellos tener que juzgar, y ya dijeron que hay argumentos para que Cambio Democrático sea cancelado, literalmente así lo dijeron, y se les pide ese informe. Esto siente un precedente, William, y yo felicito a la señora procuradora porque se ha puesto del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de la preservación de los derechos constitucionales del partido. Leo el párrafo final del artículo 47 que dice, por favor, en todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un diputado en la Asamblea Legislativa. Clarísimo el párrafo final con el que cierra el artículo 47 de la cancelación. En todo caso, todo. En todo ¿Y qué es todo? Todo es todo caso. Todo. Ningún partido. Hermanos salvadoreños, hoy tenemos esta hermosa oportunidad de que saquemos afuera a estas personas que han empobrecido a El Salvador.
debemos de informarnos y actuar conforme a la ley, sin caer en delito. Manifestémonos, hagamos todo aquello lo necesario para que estas personas queden afuera y ya no se sigan lucrando de nuestra querida patria. Que Dios le bendiga.